Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Soy Gilberto Torrens y una vez más tenemos el privilegio que nos da el Señor de tener este estudio bíblico en su palabra en el Salmo 119. Esta es la Iglesia Bautista Lumbrera y sean todos bienvenidos a este estudio. Estamos en la letra número 18 o sección 18 del Salmo 119. Recordemos que el Salmo 119 está dividido en las 22 letras del alfabeto hebreo y cada letra expresa un concepto y tiene un tema en cada sección. Y vamos ya por la sección número 18 en la letra Sade, que es la letra número 18 del alfabeto hebreo. Antes de comenzar, vamos a orar para encomendar al Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad para abrir tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es una delicia para nuestras almas. Realmente como creyentes, y si somos creyentes, no podemos vivir sin ella. En ella encontramos paz, sosiego, confianza, seguridad, alimento. Gracias, oh Padre, por la oportunidad de poder abrirla. Y en esta noche rogamos que al tener la oportunidad de expresar lo que dice tu palabra o leerla, también podemos hablar de Jesucristo y de expresar con nuestros labios, Señor, la bendición de tener a Cristo como Señor y Salvador y de que Él es poderoso para salvar a todos los que por Él se acercan a ti. Gracias, Señor, por su obra en la cruz, gracias por su sacrificio, gracias por su sangre derramada, su muerte y su resurrección, y porque ofrece salvación, vida eterna, perdón de pecado a todo aquel que se acerca a Él. Una vez más, queremos darte la gloria y la honra a ti. Ayúdanos en esta noche, Señor, y te pedimos por los que están escuchando o los que van a escuchar este estudio, los que lo van a ver, que tú bendigas sus vidas de una manera especial, sobre todo si están pasando por alguna enfermedad o alguna gran dificultad o duda, Señor, que tú puedas usar tu palabra para hablarles en esta noche. Pero sobre todas las cosas quisiéramos, Señor, de que ellos pudieran reconocer su condición y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces con esto yo les voy a pedir que podamos ir al Salmo 119, el Salmo 119, del versículo 137 al 144. Esto es la sección, como dijimos, número 18, la letra Sade, y consta de 8 versículos, comenzando desde el versículo 137. Entonces, abra su Biblia, por favor, en el Salmo 119, desde el versículo 137 al 144. Dice así la palabra de Dios. Versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. El Señor bendiga su palabra. Procuremos de estos 4 versículos ver por lo menos, de estos 8 versículos, ver 4 versículos para tener esta división en 2 partes. Comienza con la letra del alfabeto hebreo Sade y hay muchos significados de esta letra. Algunos dicen que quiere decir anzuelo y otros dicen que quiere decir hombre recostado o hombre, recostado, 2 palabras distintas. Como quiera que sea,
el título muchas veces tiene que ver con el contenido del Salmo. Y yo me atrevo a decir que el hombre recostado es un significado que podemos ver en este Salmo. Cuando se compara con la justicia de Dios, el hombre no puede estar en pie, porque Dios es sumamente puro, sumamente santo, y nosotros los hombres somos totalmente injustos y somos pecadores. Y es por tal razón que Dios en su justicia envió a Jesucristo al mundo para que por medio de su justicia nosotros fuésemos justificados delante de Dios por medio de él. Así que creo que es bien llamativo este título porque indica precisamente el contenido de esta sección. Spurgeon, el gran predicador, en su comentario bíblico, él dice que la letra inicial con la cual cada versículo comienza suena como la palabra hebrea para justo. Nuestra nota clave para esta sección es precisamente justo. Entonces vamos con el primer versículo de esta sección, 137. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Antes, dando un panorama completo de todos los versículos que están acá, yo encuentro que hay un despliegue de atributos de Dios. Hay por lo menos, yo conté 8 expresiones de atributos de Dios y de su palabra. Por ejemplo, en el versículo 1, Jehová, y el atributo es que es justo. El versículo 137 también dice, sus juicios, ¿cómo son? Rectos. El versículo 138, sus testimonios, ¿cómo son? Son rectos y fieles. El versículo 140, ¿cómo es su palabra? Sumamente pura y digna de ser amada. Versículo 142, ¿cómo es su justicia? Es eterna. ¿Cómo es su ley? Es la verdad. En el versículo 143, ¿cómo son sus mandamientos? Son delicia. Y por último, en el 144, ¿cómo son sus testimonios? Son justicia eterna. 8 atributos, y a veces cuando escuchamos o tratamos de orar al Señor, pocas veces estamos en la posición de adorarle o alabarle, siempre estamos pidiéndole. Y deberíamos de tomar un momento para darle a Él toda la gloria y toda la alabanza. Y estos salmos son preciosos porque nos dan virtudes y atributos o razones para adorar a Dios. Nos dan la palabra, nos pone en nuestra boca cuál es el adjetivo correcto para alabar a Dios, porque nadie puede tener en su corazón en el justo nivel cómo se debería alabar a Dios, solamente en su palabra. Así que este es un buen ejercicio, lo que hicimos ahorita, ver cada punto cómo Dios es presentado acá. En la mañana, antes de pararte a trabajar o irte a trabajar, bueno es que alabemos y elevemos una nota de adoración al Señor por lo que Él es. Indudablemente que ahora como creyentes nosotros tenemos la razón para adorar a Dios, es que hemos sido rescatados y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que no hay amor más grande que este, que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El autor de esta sección, no sé si cada sección del Salmo 119 es escrito por un hombre distinto, eso no se sabe. Algunos dicen que sí, otros dicen que fueron varios escribas que escribieron varias secciones, pero como quiera que sea el autor de esta sección, dice y piensa que Dios, como autor de la palabra, es justo. Así que no hay ninguna sorpresa de que su palabra también sea justa. Nosotros a veces tenemos, como dije al principio, problemas con el tiempo, y a veces cuando nos dirigimos al Señor nos dirigimos solamente para pedir, para pedir, para pedir.
pero Dios le agrada que nosotros elevemos una nota de alabanza y de gratitud. Así que tomemos esto como ejemplo, estos versículos que nos hablan de los atributos de Dios. El 137 nos dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. En otras versiones, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Señor, tú eres justo y tus órdenes son correctas. En otra versión dice: Señor, tú eres justo y son rectas tus decisiones. Y quiero pararme un momentico en esto porque es difícil a veces, pienso yo, orar que o ver que la justicia ha sido servida cuando han habido por en medio mucho sufrimiento. Y cuando nos referimos a Dios, decir que Él es justo en todo lo que hace, lo sabemos de corazón, pero a veces vemos alrededor cosas que suceden y entonces oímos de muchos decir: pero ¿cómo Dios puede ser justo cuando esto está pasando o cuando pasa esto en mi vida? Y no pretendemos dar la respuesta a esto, pero lo que sí podemos decir es que aunque no lo entendamos, los juicios de Dios, sus decisiones y sus órdenes son todas rectas. Y cuando dice recto, es algo que no tiene desviación alguna, no tiene una pequeña inclinación a un lado, es recto, pero tiene esta sombra. No, dice que las decisiones de Dios, sus órdenes son justas, sus decisiones son correctas y no hay sombra alguna de duda en ello. Cuando Dios dice, todos pecaron y están destituidos, eso es correcto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso es correcto. Cuando dice en Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá, eso es correcto. Cuando dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, eso es correcto. La palabra de Dios nos condena, sus juicios son exactos, aunque nos duela, pero eso es correcto, eso es verdad. Dios aborrece el pecado. Dios está irado con el pecador todos los días. Pero también si decimos que esto es lo justo, que Dios nos castigue y nos mande al infierno por nuestro pecado, también Dios en su justicia es amor y Él en su misericordia, siendo justo, Él ha provisto el plan de salvación. Y allí es donde nosotros podemos decir que también es correcto y es justo que cuando Él dice la dádiva es vida eterna, es que Dios realmente nos da vida eterna. Y es justo y correcto cuando Él dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si somos injustos, Él envió a Jesús para morir por nosotros los injustos. Y nosotros, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y le aceptamos como Señor y Salvador, la justicia de Jesús ha sido imputada, ha sido puesta en nosotros. Entonces, si es correcto decir que somos pecadores y merecemos el infierno, también es correcto decir que Cristo murió en nuestro lugar y que ahora, al aceptarle a Él como Señor y Salvador, ahora es quitada nuestra culpa y somos considerados justos delante de Dios. No por nosotros mismos, sino porque ha sido imputado. Y esto es digno, esta situación de darle gloria a Dios, porque siendo injustos hemos sido declarados justos por medio de Jesucristo. Versículo 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. La Nueva Versión Internacional dice: justos son los estatutos que has ordenado y muy dignos de confianza. Me llama la atención que dice: son rectos y muy fieles. Utiliza el adjetivo calificativo de muy. Y en otra versión dice: muy dignos de confianza. La Reina Valera dice: son muy fieles. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo acá?
que los estatutos, lo que Dios ha recomendado o lo que Dios ha ordenado, no tiene, como dice Santiago, mudanza ni sombra de variación y es completamente fiel, es digno de toda confianza. Y como dice el comentarista Boyce, a cualquiera que le importe que Dios en su carácter es justo y quiera actuar con justicia, debería estudiar la Biblia. Fíjense que a veces nosotros juzgamos la fidelidad de una persona al ver si sus palabras y sus acciones van macheando, coinciden. Bueno, junto con otros creyentes a través de los siglos, el salmista podía decir que la palabra de Dios y las acciones de Dios eran y son consistentes y muestran que Él es fiel por lo que ha pasado, lo que ha hecho en el pasado y lo que ha estado haciendo en la historia y lo que hace ahora. Nosotros podemos decir que Dios es fiel. El apóstol San Pablo pudo decir más adelante, palabra fiel y justa de ser recibida por todos. Y él dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es palabra fiel y digna, muy digna de ser recibida. Así que mi hermano, si tú estás oyendo este estudio, lo que estamos hablando no es un cuento, ni es una filosofía, ni es una recomendación de un hombre o de una iglesia. Es la palabra de Dios que es muy, pero muy digna de ser considerada como recta. Yo creo que si no tenemos la lectura constante, concienzuda, espiritual, profunda de la palabra de Dios, poco podemos hablar sobre la fidelidad de Dios y la confianza que le tenemos a Él. Oh, Dios es fiel. Ah, pero estamos nada más viendo cuando Dios se comporta a nuestra manera fiel para con nosotros, pero estamos dejando a un lado lo que la Biblia habla de la fidelidad de Dios. Es pues que podemos conocer que Dios es fiel y muy confiable cuando leemos la palabra. Versículo 139. El salmista dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de mis palabras. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Y la Nueva Versión Internacional dice, mi celo me consume porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Es en el creyente, yo creo que en cada uno de nosotros debería de existir un celo, una indignación, una ira santa, si se quiera, por aquellos que en el mundo rechazan la palabra de Dios. Y cuánto más ahora cuando vemos tanta tergiversación o cambio o a lo bueno malo y a lo malo bueno, o cosas que ahora están totalmente volteadas y que las leyes están aprobando cosas que directamente van en contra de la palabra de Dios. Nuestro celo debería ser no tanto porque nos ofenda a nosotros, sino porque ofende la palabra de Dios. Yo creo que cada cristiano hoy en día debería sentirse indignado. La indignación me agobia porque esto es lo que él decía, él veía que otros no seguían la palabra de Dios. Dice un comentarista también citado por Spurgeon, dice, así vemos a cada hombre lleno de algún tipo de celo. El borracho, por ejemplo, está consumido con embriaguez. La ramera está gastada con su fornicación. El hereje es comido con las herejías. Oh, cómo debiera de avergonzarnos esto, que poco a poco son comidos, gastados y consumidos con el celo del mundo. Oh, qué beneficio es el ser consumido con el amor y celo de una cosa buena. Esto lo dijo Graham y citado en Spurgeon. Ahora, esto nos hace recordar ese pasaje allí en San Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, cuando el Señor entró en el templo y
volcó todas las mesas de los cambistas, y los discípulos recordaban la línea del Salmo 69 que decía: porque me consumió el celo de tu casa, o el celo de tu casa me consume. Y esto lleva el mismo pensamiento y refleja lo que el Señor Jesús sintió cuando estuvo en los atrios del templo. Ellos habían olvidado la palabra de Dios y habían transformado la casa de oración en cueva de ladrones, como que habían pasado por alto totalmente el mandamiento de Dios. Y este es el tipo de celo, de indignación que deberíamos de tener, que deberíamos ir por las redes, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, ya sea en cualquier tipo de medios o en conversación, es de expresar nuestra indignación de una manera correcta por lo que dice la Biblia. Yo creo en lo que dice la Biblia. Y habrá un momento, llegará el momento en que por decir eso, mi estimado hermano o hermana, nosotros podemos sufrir oprobio, rechazo y aún más hasta la cárcel. Pero esto es lo que nos espera en un mundo tan cambiado y tocado por el pecado como tenemos ahora mismo. El versículo 140 dice, y este es el último versículo de esta primera sección que estamos estudiando: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La Nueva Traducción Viviente dice: tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. En la palabra de Dios para todos, esta versión dice: está comprobado que tu promesa es digna de confianza, por eso tu siervo la ama. La Biblia ha sido probada durante muchos años. Miles han probado sus promesas y han hallado que son verdaderas. Han tratado de desprestigiar la Biblia durante años. Se burlaban de las cosas que decían la Biblia porque decían eso no existió, ni siquiera existe tal pueblo. Pues ya se han tenido que callar porque todas las descubrimientos arqueológicos han dado exactamente con los pueblos que la Biblia mencionaba, por decirles algo. Pero la Biblia ha sobrevivido el odio de los hombres, las llamas de los religiosos, los escarnios de los infieles, la llamada sabiduría de los sabios modernos. Pero la Biblia, como dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, como decía Spurgeon, en la palabra de Dios no hay mezcla de error o de pecado. Es pura en el sentido, pura en su lenguaje, pura en su espíritu, pura en su influencia, y todo esto hasta el mayor grado, sumamente pura. Este señor Josh McDowell, en el libro Evidencias que demandan un veredicto, él dice que ellos preparaban una serie de requisitos que para ser un escriba, para ser una persona que transcribía una copia de las escrituras. Por ejemplo, ninguna palabra, ninguna letra podía ser escrita de memoria, así se la supieran completamente de memoria. Y a veces nos pasa a nosotros que por poder o querer escribir un versículo de memoria, lo ponemos, pero no le ponemos una coma o no le ponemos un signo o una mayúscula donde llega. Y si usted quita una coma, pues en nuestro español puede variar totalmente una expresión, una palabra, un sentido. Y veía un ejemplo hoy a propósito, que si usted tiene una expresión, por ejemplo, no, coma, lo ayudaremos. Si usted le quita la coma, dice, no lo ayudaremos. Es totalmente opuesto. Pero a veces queremos poner algo de memoria de la palabra de Dios y no lo hacemos de una manera correcta. Esto es lo que ellos evitaban o querían evitar cuando estaban transcribiendo la palabra. Ellos no podían escribir nada de memoria. El escriba debía tener una copia auténtica ante él y él debía leer y pronunciar en voz alta cada palabra antes de escribirla. Ellos deberían de limpiar su pluma
de una manera reverente en cada ocasión antes de escribir la palabra Dios, Elohim, y debían lavar todo su cuerpo y bañarse antes de escribir la palabra que se usa en nuestra Biblia como Jehová. Dando el ejemplo, lo que estamos haciendo acá es que ellos, para escribir este nombre sagrado de Jehová, ellos tenían que pararse y bañarse completamente para escribir esto. Fíjense qué procedimiento tan reverente usaban. Y del resto de las diferencias que se pueden encontrar en el Nuevo Testamento, los hombres que más conocen de eso dicen que el Nuevo Testamento, por ejemplo, las versiones que tenemos nosotros en traducciones, vienen de traducciones o de versiones que se tienen más de 7.500 copias del Nuevo Testamento, y es 99.5% textualmente pura. El versículo dice: sumamente pura es tu palabra. Y yo me atrevo a decir que inclusive en las traducciones son sumamente puras, porque conservan el espíritu, el sentido de lo que se quería decir. Yo termino con este himno que era uno o es uno de los favoritos desde que soy niño. Es el himno que dice: es la Biblia para mí santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie y va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y el pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de leer tu palabra y de apreciar lo profundo, lo hermoso, lo grande y lo puro que es tu palabra. Permite que podamos tener la debida reverencia y el respeto para escudriñarlas, porque en ellas son las que encontramos vida eterna, salvación, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Por los que no son salvos, te rogamos porque puedan reconocer su condición de pecadores y aceptar a Cristo. Y por los que ya somos, ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, a gozarnos en ellos, a ponernos indignados cuando este mundo rechaza tu palabra y se burla de ella. Te damos a ti toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.